Muy buen día para todos los estudiosos del grupo de preceptos, familia del reino, amigos todos. Les habla Mercedes, espero que estén muy, pero muy bien, ya que hoy vamos a tener la clase de las semanas 27 y 28, que comprenden los capítulos 12 al capítulo 15 del libro de Levítico, y estas clases llevan por nombre Tazria y también Metzorá. Tazria significa ella concibe, y esto es en referencia al capítulo 12, y Metzorá significa el que tiene Sarat, es decir, el leproso, a esta condición de la piel que es el Sarat, se tradujo en el español como lepra. Así que bueno, pues iniciamos en el capítulo 12. Versículo 2, dice la escritura: Di a los israelitas, cuando una mujer dé a luz y tenga varón, quedará impura por 7 días, como en los días de su menstruación será impura. No es lo mismo concebir que dar a luz, esto lo sabemos. La concepción ocurre normalmente 38 semanas antes de un parto normal. El momento de la concepción es muy importante e influye en el futuro del niño. Por esto está escrito en Primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 5, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión degradante como los gentiles que no conocen a Dios. La palabra vaso es una referencia al cuerpo. En este caso, probablemente se refiere al cuerpo de la esposa. Es importante tratar a la esposa con santidad y honor, sin inmoralidad sexual, como los paganos que no saben dominar sus instintos más bajos. La palabra concupiscencia en este contexto no tiene que ver con el instinto natural sexual puro. Es algo que nuestro Padre Celestial ha puesto en el hombre y que es un ingrediente importante en la vida íntima normal dentro de los marcos que está permitido según la Torá, es decir, dentro del pacto matrimonial. La Torá no está en contra del disfrute en la vida, sino nos anima a disfrutar de lo que nuestro Padre Celestial ha creado y que tenemos derecho de obtener dentro de las instrucciones que Él ha establecido, como está escrito en Primera de Timoteo 6:17, el cual dice: Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. También te dejo esta cita en Proverbios 5, del 15 al 19, para que tú lo leas. Puedes darle un pause a este video y también leer esta cita en Cantares 4, 16 y Cantares 5, 1. Estos son algunos ejemplos que muestran cuán positivamente nuestro Padre Celestial considera una vida sexual sana dentro del matrimonio. Cuando hablamos de lujuria o lascivia, tiene que ver con una perversión del amor, o más bien, no tiene nada que ver con el amor, sino con deseos egoístas. El amor se entrega y recibe de manera desinteresada. En Colosenses 3:5 está escrito: Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Dentro del parto de un hijo varón, la mujer queda en un estado de impureza ritual. En hebreo, como hemos comentado en otras ocasiones, es la palabra tamé, como igual como en el tiempo de su menstruación. La palabra hebrea que ha sido traducida como menstruación es nidá.
que significa impureza, menstruación, y viene de la raíz nadad, que significa vagar, errar, huir, alejarse, mover. La idea es que el tiempo de la nidá, de este tiempo de impureza por menstruación, es un tiempo cuando la mujer se aleja de su marido para sanarse de su herida interna. Según la Torá, este periodo es de 7 días. Lo vemos en Levítico 15:19. Después del periodo de nidá, ella se sumerge en aguas purificadoras para poder unirse de nuevo a su marido. En Levítico 12:3 vemos que la circuncisión se hace el mismo día de la semana que el nacimiento. Si nació en Shabbat, es circuncidado el siguiente Shabbat, porque es la señal del pacto entre el Padre Celestial y toda la descendencia de Abraham, como está escrito en Génesis 17, del 11 al 13. Y también te dejo este versículo en Juan 7:22, para que veamos que la circuncisión no viene del tiempo de Moisés, sino del tiempo de los patriarcas. Moisés no podía anular nada de lo que había sido establecido anteriormente. El pacto de la circuncisión no puede ser anulada por el pacto del Sinaí. De la misma manera, el nuevo pacto no puede anular los pactos anteriores ni cambiarlos. Un pacto posterior siempre está basado sobre un pacto anterior. Cada pacto nuevo que es introducido confirma al pacto anterior y añade algo más para la santificación del pueblo. Lo que hace el nuevo pacto es introducir elementos nuevos que hacen subir al pueblo en un nivel superior de santidad y de poder. En Levítico 12:4 vemos que aunque se haya purificado por medio de la mikve, al final de los 7 días, ella no quedará purificada a la caída del sol ese mismo día, sino a la caída del sol del día 40. Si ha dado a luz a un varón, a partir del día 41 podrá entrar en el templo y tocar y comer cosas que han sido consagradas. Aquí aprendemos cuáles son las dos prohibiciones en cuanto a una persona tamé. No le es permitido tocar o comer de las cosas consagradas como la terumá o los sacrificios de paz. Tampoco podrá entrar en el santuario. No se puede comer del cordero de Pesaj en Jerusalén en el estado tamé, es decir, de impureza. Levítico 12:5 leemos: pero si da a luz una niña, quedará impura por 2 semanas como en los días de su menstruación y permanecerá en la sangre de su purificación por 66 días. Tanto el tiempo de nidá como el de tamé durante el doble después del nacimiento es el doble después del nacimiento de una niña. La Torá no explica la razón por qué es así, pero el Padre Celestial marca una diferencia entre el varón y la mujer, por razones que no están bien definidas en las Escrituras, pero lo cierto es que todos los mandamientos han sido dados para el bien del hombre. Así que tenemos que aceptar esta verdad, aunque no entendamos el por qué. Sin embargo, se pueden encontrar algunas explicaciones que nos pueden dar un poco de luz sobre esa diferencia, ya que los pediatras modernos han mostrado que después de su nacimiento una niña tiene mayor necesidad psicológica que un niño de permanecer cerca de su madre. Así que este mandamiento ha sido dado, entre otras razones, para ayudar a la niña a tener un buen desarrollo psicológico y posiblemente también a la madre. Los primeros 6 años de vida son fundamentales en el desarrollo psicológico de cada persona. Ambos sexos, varón y hembra, necesitan a su madre en ese tiempo. La ausencia de la madre causa un daño psicológico en el hijo
Si la madre deja que su niño o su niña esté mucho tiempo bajo el cuidado de otras personas, causará un daño en el desarrollo de su alma. La madre ha sido capacitada para ser la mejor persona para cuidar a sus hijos, especialmente en sus primeros años de vida. El contacto con el padre también es vital para el desarrollo del niño, pero especialmente durante el primer tiempo de vida. La presencia de la madre crea en el niño un fundamento de confianza que luego es necesario en la relación con nuestro Padre Celestial. Por medio de la mamá, el niño aprende cómo es la ternura del Padre Celestial, como está escrito en Isaías 66, del 10 al 13. Por medio del cuidado de la madre, el niño aprende que el padre le ama, le cuida, le nutre, le satisface y ante todo que está presente. Una buena madre está todo el tiempo pendiente del bienestar de sus hijos. Una madre normal no puede olvidar a su hijo, así como está escrito en Isaías 49:15. El sentimiento de la presencia del Padre Celestial es establecido por la madre durante los primeros tiempos en la vida del niño. Si la madre no está presente en todo momento, el niño es dañado en su apreciación de la presencia del Padre Celestial. La presencia de los padres hace que el niño aprenda que nuestro Padre Celestial está presente en todo momento y en todo lugar, viéndole, cuidándole y también escudriñándole, como está escrito en Hebreos 4:13. Agar, la egipcia, no había aprendido esta lección, por eso se quedó muy sorprendida cuando se dio cuenta que el Padre Celestial estaba presente y viéndola en todo momento, como lo vemos en Génesis 16:13. Estamos viviendo en el tiempo de la restauración de todas las cosas y tenemos que retomar estas verdades para que nuestros futuros hijos no sean una presa fácil para el antimesías y el falso profeta que pronto se va a levantar para engañar y arrastrar tras sí a los que no son conscientes de la presencia de nuestro amado Padre Celestial en sus vidas. Hay otros aspectos del carácter de nuestro Señor que el niño aprende de pequeño por medio de su madre. Por medio de ella, en primer lugar, conocerá la misericordia de nuestro Padre Celestial y del Padre biológico, en primer lugar, aprenderá la justicia de Dios, las normas, las consecuencias del pecado, etc. Los dos padres son vitales para que el niño conozca a nuestro Señor desde su infancia, antes de que pueda comprender las Escrituras. Los padres viven el carácter del Padre Celestial en su relación con sus hijos. Así que el papel de los padres es reflejar al Padre Eterno en la vida del niño, como está escrito en Efesios 6:4. Nuestro Padre Celestial es el ejemplo que los padres deben seguir para la educación de sus hijos. Como hace Él con sus hijos, así deben de hacer los padres biológicos con sus hijos, como está escrito en Hebreos 12, del 7 al 10. En Levítico 12:6 vemos que la madre tendrá que presentarse en el templo después de un parto. Si es hijo, será a partir del día 41 de su nacimiento y si es una hija, a partir del día 81. Ella tiene que entregar 2 animales para 2 sacrificios de ascensión y también el de pecado, el que ya mencionamos que es el sacrificio de Olá y Hatat. La Olá representa la entrega total. Y esto nos enseña, en primer lugar, que la madre ahora tiene la oportunidad de renovar su entrega al Padre Celestial por medio de este sacrificio. A pesar del nacimiento de un hijo o una hija, ella tiene que seguir viviendo para el Señor.
El nacimiento de un hijo constituye una de las cosas más impresionantes en la vida de una mujer. Es muy fácil que se olvide de su compromiso con nuestro Señor. Es fácil que el niño tome el lugar de nuestro Padre para hacer lo más importante en su vida. Y también es fácil que se olvide de su Padre Celestial. Así que ella necesita reafirmar que el nacimiento constituye el cumplimiento de un llamado del Señor. Es el Padre Celestial que quiere que ella tenga hijos. Conforme ella se entregue a Él, podrá entonces educar a sus hijos correctamente, es decir, según su voluntad. Por otro lado, el sacrificio de Olá representa la entrega del niño al Padre Celestial, porque los hijos no pertenecen a sus padres biológicos. Los padres tienen la responsabilidad de educar a los niños en el camino de nuestro Señor porque nacieron para Él, como está escrito en Malaquías 2:15. En Lucas 2:21 vemos sobre la circuncisión de Yeshua. Él fue circuncidado al 8º día y aquí vemos que se le dio el nombre de Yeshua en relación a la circuncisión. En Génesis, también te dejo esta cita de Génesis 17:5 y Génesis 17:10. Esta costumbre que todavía se sigue hoy no está mencionada en algunos escritos rabínicos, pero sí en los escritos mesiánicos. Por ejemplo, en Lucas 1:59 dice: al 8º día vinieron para circuncidar al niño y lo iban a llamar Zacarías según el nombre de su padre. También te dejo esta cita de Lucas 2:22 al 23. El precio del rescate del niño primogénito es de 5 shekels. Y aquí estamos hablando sobre la redención de Yeshua. La idea detrás del precio de rescate es que todo varón primogénito pertenece al Padre Celestial como sacerdote. Además de esto, los primogénitos fueron especialmente consagrados cuando todos los primogénitos de Egipto fueron muertos por el ángel destructor. Un cordero fue sacrificado para preservar la vida de los primogénitos de los hijos de Israel justamente antes de la salida de la esclavitud. Y en ese momento el Padre Celestial santificó para sí a todos los primogénitos de Israel. Sin embargo, ya hemos comentado que por el pecado del becerro de oro, los primogénitos perdieron el derecho de ser sacerdotes. Ese derecho fue traspasado a los levitas. Aún así, los varones primogénitos pertenecen todavía a nuestro Padre Celestial de una manera especial. Por eso tendrán que ser presentados ante Él en el templo un mes después de su nacimiento, para así ser redimidos y poder volver a estar con sus padres. Así que si Israel, el pueblo del Padre Celestial, no hubiera pecado con el becerro de oro, Yeshua sería uno de los sacerdotes en el templo en Jerusalén. Así que esta cita, aquí vemos su rescate, que lo llevaron para presentarlo. Y también en Lucas, en esta cita también, Lucas 22, vemos sobre la purificación de la madre después de los 40 días. Así que ese texto hace referencia a este hecho cuando José y Miriam se purificaron antes de entrar al templo para presentar a su hijo ante el Padre Celestial. Lo normal era que la mujer presentara un cordero como Olá y un pájaro como Hatat, pero si no tenía recursos para dar un cordero, podía dar 2 pájaros, como está escrito en Levítico 12:8. En Lucas 2:24 está escrito que para ofrecer un sacrificio conforme a lo que fue dicho en la Torá del Señor,
un par de tórtolas o 2 pichones. Así que este texto nos muestra que José y Miriam no tenían suficiente dinero para ofrecer un cordero. Lo maravilloso aquí es que ya tenían el cordero y ese cordero fue entregado al Padre Celestial y luego redimido. Por eso no necesitaban otro cordero, sino solo un pájaro que representaba la entrega total de la madre y del hijo al Padre Celestial. En Levítico 13:2 dice que cuando alguien tenga en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca lustrosa y se convierta en infección de lepra en la piel de su cuerpo, será traído al sacerdote Aarón o a uno de sus hijos, los sacerdotes. Ahora vemos que la Torá introduce el tema acerca de la impureza causada por una plaga que es llamada Zarat. Esa plaga no tiene los mismos síntomas que la enfermedad llamada lepra. Por lo tanto, al traducir la palabra Zarat en lepra, se crea una idea equivocada de lo que realmente era esa enfermedad en este tiempo. Así que hay dos pensamientos fundamentales en cuanto a esta plaga. Algunos dicen que se trata de una enfermedad que ha sido extinguida, pero la mayoría de los comentaristas piensan que es una plaga sobrenatural que nuestro Padre Celestial pone sobre las personas que cometen ciertos pecados, especialmente el pecado de Lashon Hara, que es la calumnia. El Zarat es descrita en 2 capítulos, lo cual nos enseña que ese tema es muy importante. Hay algunos otros textos en las escrituras que hablan de esta plaga y esos textos nos pueden enseñar algo más sobre su origen. Por ejemplo, te voy a dejar aquí números 12 del 1 al 10. El texto hebreo muestra que la plaga que vino sobre Miriam es de la misma clase que la que aparece en Levítico 13. Miriam fue golpeada con esta plaga por haber hablado mal contra Moisés. Vemos cómo la Lashon Hara causó esta intervención divina. También te dejo esta cita en Deuteronomio 24, del 8 al 9, porque este texto nos insta a tener cuidado con esta plaga y recordar lo que pasó con Miriam. Segunda de Crónicas 26, 16, hacia el 19 dice, pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor su Dios, pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. Entonces el sacerdote Azarías entró tras él y con él 80 sacerdotes del Señor, hombres valientes. Y se opusieron al rey Usías y le dijeron, no le corresponde a usted, Usías, quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemar incienso. Salga del santuario, porque usted ha sido infiel y no recibirá honra del Señor Dios. Pero Usías, con un incensario en su mano para quemar incienso, se llenó de ira, y mientras estaba enojado contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente y delante de los sacerdotes en la casa del Señor, junto al altar del incienso. El rey Usías aquí vemos que fue castigado por entrar en el ministerio sacerdotal que no le correspondía. Así que vemos que su corazón era orgulloso, se llenó de ira y aquí la acción que ejecutó no fue hablar mal. Así que esto nos enseña que esta plaga no cae solamente sobre personas que han cometido el pecado de la Lashon Hara, sino también puede venir por otros motivos. Así que lo que debemos de cuidar es nuestro corazón.
También te quiero dejar de tarea que tú leas Segunda de Reyes 5, del 1 al 27. Esa va a ser la tarea que te voy a dejar para que tú leas, porque ese texto nos enseña que Naamán era un gentil que tenía zarat. Así que esa plaga no solamente cae sobre los hijos de Israel, sino también sobre los que no están en pacto. El siervo de Eliseo mintió y hurtó, y por estos dos pecados vino también el zarat sobre él y sobre sus hijos. No solamente esto es aplicado sobre el que peca con la Lashon Hará, sino también por otros delitos. Así que, repito, cuidemos nuestro corazón. Levítico 13:3. Nos dice que esta plaga tiene 3 síntomas y vemos que los pelos son blancos y el área afectada parece más profunda que el resto de la piel. Lo vemos aquí. En el versículo 7, más adelante vemos que la mancha se extiende sobre la piel, y en el versículo 10 vamos a ver que hay carne viva en la mancha. Así que los sacerdotes son los que tienen la autoridad para declarar tamé o tahor, impuro o puro, a una persona o un objeto. Cuando la persona tiene esta plaga, no se vuelve impura hasta que el sacerdote haya hecho la declaración de impureza, y tampoco se vuelve pura hasta que el sacerdote le declara pura. Así que finalmente es la palabra del sacerdote que decide cuando la persona es tamé o tahor. La declaración del sacerdote tenía una implicación social importante. El afectado no podía vivir dentro de la comunidad, sino tenía que vivir solo, fuera del campamento o fuera de una ciudad si estaba amurallada. Levítico 13:6. Una enfermedad vemos que necesita sanidad, pero una persona que ha sido afectada por zarat necesita ser limpiada. Aunque Moisés pide al Padre Celestial que sane a Miriam de esa plaga, lo vemos en Números 12:13. En la gran mayoría de los textos no se habla de ser sanado, sino de ser limpio. En hebreo, acuérdate, ser limpio es tahor. Te dejo esta cita en Segunda de Reyes 5:10, y también vamos a ver Mateo 8, del 2 al 4. Dice que, y se acercó un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Extendiendo Yeshua la mano, lo tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Entonces Yeshua le dijo: mira, no se lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio a ellos. Para que les sirva de testimonio a ellos, a los sacerdotes. Así que este texto no se habla de sanar una enfermedad, sino de limpiar la plaga del zarat. Yeshua no dijo: sé sano, sino sé limpio. Y Yeshua no lo sanó, sino que lo limpió. Y esto nos da a pensar que no se trata de una enfermedad como las otras, sino de una plaga sobrenatural que viene sobre el que no se arrepiente a tiempo. Levítico 13, versículo 12 y 13 dice: y si la lepra brota y se extiende en la piel, y la lepra cubre toda la piel del que tenía la infección, desde su cabeza hasta sus pies, hasta donde pueda ver el sacerdote, entonces el sacerdote mirará, y si ve que la lepra ha cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al que tenía la infección. Se ha vuelto toda blanca y él es limpio. En Isaías 1:18 se encuentra una referencia a este versículo, según vemos escrito:
Vengan ahora y razonemos, dice el Señor, aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. De esto aprendemos que la Zarat está simbolizado el pecado. El pecado es lepra, el pecado es Zarat para el alma. En Levítico 13, 45, 46, vemos que una persona afectada por esta plaga no podía vivir con los demás. Si su pecado había sido la shonjara, había sido calumnia, una lengua maligna, no tiene que ver con la relación social, que tiene que ver, perdón, con la relación social, pues no podía tener contacto con los demás, tenía que vivir solo. Ni siquiera tenía el derecho de asociarse con otras personas impuras. Así no podía pecar más con su lengua. Nuestro Padre Celestial ha puesto su morada, su habitación entre los hijos de Israel. Su presencia santa requiere que los hijos de Israel vivan una vida santa. Así que este santuario terrenal, el tabernáculo, puede ser contaminado por medio de las impurezas rituales de los hijos de Israel, y para evitarlo, ellos necesitaban conocer todas las normas acerca de lo que produce impureza y cómo ser libres de ella. Por esa razón vimos la semana pasada el capítulo 11 y hoy vamos a ver hasta el capítulo 15 del libro de Levítico, porque la Torá va desarrollando una enseñanza profunda en cuanto a la impureza ritual. Así que por medio del cumplimiento de estas instrucciones, el pueblo podrá vivir en el campamento donde habita la presencia divina. En el capítulo 11 recuerdo que se habla de la prohibición de comer animales impuros. El tipo de impureza que es producida por medio de eso no puede ser eliminado por ritos de purificación. Y también hablamos sobre el tocar los cadáveres de los animales impuros, que se produce la impureza ritual en los hombres, pero esta impureza puede ser eliminada por medio de actos de purificación. El capítulo 12 hablamos sobre la impureza producida por la mujer en un parto. En el capítulo 13 hablamos sobre la impureza producida por la plaga del Zarat, que se tradujo como lepra. Y bueno, pues vamos entrando al capítulo 14, que vamos a hablar de la purificación del Zarat en una persona, es decir, cómo tratar con esta plaga en una casa. Y en el capítulo 15 vamos a ver este tipo de impureza ritual producida por flujos que vienen de los aparatos reproductivos masculino y femenino. Y todas estas instrucciones han sido dadas con el fin de evitar que el tabernáculo sea contaminado y el pueblo dañado por la presencia divina que está en medio de ellos, tanto en el desierto como luego en la tierra prometida. Las instrucciones, la normativa en cuanto a la impureza ritual tiene que ver con la santidad en relación con la presencia física de nuestro Padre Celestial dentro del pueblo de Israel, en el tabernáculo y después en el templo. Así que avanzamos en Levítico 14, versículo 2. Dice, esta será la ley, la Torá, la instrucción del leproso en los días de su purificación. Será llevado al sacerdote. En la escritura, antes de venir a Yeshua, antes de venir Yeshua, no había habido algún caso de Zarat en la historia de Israel, cuando menos que lo encontremos en la Torá, para que hayan podido acudir
a cumplir ese mandamiento de la Torá en cuanto a mostrarse al sacerdote, que podamos ver que fueron y se mostraron al sacerdote y que presentaron la ofrenda después de haber sido limpios o sanados, ¿verdad? Excepto con el caso de Miriam, la hermana de Moisés, ella fue golpeada con esta plaga y que asumimos que cumplió con todo este mandamiento, ¿verdad? Pero también vemos a Naamán, el siervo sirio que fue limpiado de su zarat cuando se sumergió en el río del Jordán por mandato del profeta. Pero como él no era israelita, no aplicaba este mandato de ir al sacerdote y presentar las ofrendas. Entonces vemos que hay aquí instrucciones que, que si fueron dadas es porque eran necesarias a lo largo de la historia de Israel, ¿verdad? Pero no vemos que alguien haya ido a hacer haya ido al sacerdote a cumplir todas estas. Como una respuesta a todo esto surgió la idea, ¿verdad? En que cuando venga el Mesías, una de las cosas que él hará es limpiar a los hombres del Zarat. Y esa será una de las señales del verdadero Mesías. Por eso está escrito en Lucas 7, del 18 al 23. Dice, entonces los discípulos de Juan le informaron de todas estas cosas y llamando Juan a dos de sus discípulos, los envió a preguntar al Señor, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? ¿Eres tú el que viene? ¿Verdad? Eso es lo que está diciendo. Cuando los hombres llegaron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado para que te preguntáramos, ¿eres tú el que viene, el que ha de venir, o esperamos a otro? Y en esa misma hora curó a muchos de enfermedades, aflicciones y malos espíritus, y a muchos ciegos les dio la vista. Entonces él les respondió, vayan y cuenten a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. Y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Así que la expresión el que viene, el que estamos esperando, es una expresión mesiánica. El Mesías es el que viene. Le estaban preguntando, ¿eres tú el Mesías? Así que la respuesta que Yeshua le da a los discípulos de Juan nos enseña que el hecho de que los leprosos son limpios, los leprosos quedan limpios, dice aquí, es una de las señales que el pueblo estaba esperando para saber quién era el verdadero Mesías. Y aquí te dejo las referencias en Isaías 29:18. Isaías 35 del 5 al 6. En Mateo 8, 3, 4 dice, extendiendo Yeshua la mano, lo tocó diciendo, quiero, sé limpio, y al instante quedó limpio de su lepra. Entonces Yeshua le dijo, mira, no se lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio a ellos. Bueno, pues esto lo acabamos de leer también. Así que, ¿cuál fue el testimonio que los sacerdotes iban a recibir? Bueno, pues el testimonio de que el Mesías ya había venido por medio de este milagro. Todos los sacerdotes en el templo podrían saber que el Mesías ya estaba presente. Seguramente, esta es una de las razones por las que muchos de los sacerdotes luego creyeron en Yeshua, como lo vemos escrito en Hechos 6, 7. Levítico 14:3 nos dice que y el sacerdote saldrá fuera del campamento, el sacerdote lo examinará y si la infección ha sido sanada, si la infección ha sido sanada en el leproso, dice. Aquí vemos que aparece la palabra sanado.
En relación con la plaga del Zarat, como hemos dicho antes, las escrituras hablan más de ser limpio, de ser limpiado de esa plaga que de ser sanado. Pero este texto nos enseña que es obvio que hace falta un acto de sanidad para que una persona pueda ser limpia de esa plaga. Entonces el sacerdote mandará tomar 2 avecillas vivas y limpias, madera de cedro, un cordón escarlata e hisopo para el que ha de ser purificado. Comentarios rabínicos nos dejan saber que ellos reconocen que no conocen a fondo el significado del por qué se usan estos ingredientes para la purificación del Metzora. El Metzora es la persona que tiene el tzara. Así que en el Midrash asocian las aves con las palabras sueltas de la Lashon Hara, que la persona que tenía el zarat habló para traer sobre sí esta plaga. También asocian el cedro con la soberbia y el hisopo con la humildad. Como la soberbia y el orgullo es una de las razones por las que vino la plaga sobre el hombre, ahora tendrá que ser purificado por medio de estos elementos que hablan de la soberbia y la humildad. Por otro lado, las escrituras nos enseñan que las aves representan al hombre y una de estas 2 aves morirá y la otra será soltada libre. Esto puede representar 2 cosas y en primer lugar representa al que tenía la plaga del Zarat y que estaba como muerto, sin poder tener relación con nadie, expulsado fuera del campamento de Israel. Así el ave que tiene que morir simboliza la muerte del Metzora, simboliza la muerte de esa persona con la lepra. Y el ave viva que es soltada representa a la persona que, que tiene la lepra, que ahora es liberada de esa plaga mortal que le tenía atado. Y en segundo lugar, y ante todo, las 2 aves representan al Mesías y específicamente su muerte y resurrección. El ave que muere anuncia la muerte del Mesías y el ave que es soltada anuncia la resurrección del Mesías. Todo el proceso de purificación del Zarat está relacionado con el Mesías. Por eso podemos encontrar en este contexto también un trozo de madera que indica la muerte del Mesías que tiene que ocurrir sobre un madero. En Números 19:6, el cedro, el hisopo, la lana y el carmesí también están mencionados como medios de purificación por medio de las ascuas de la vaca roja, como lo vemos aquí en este versículo. El cedro es uno de los árboles más altos. La madera de cedro fue la madera más cara y apreciada. Y aquí te estoy dejando en pantalla algunas citas para que tú las revises. La lana, el carmesí, simboliza la sangre y el ministerio sacerdotal. La lana viene de la oveja y fue teñida de un color rojo, y esto nos habla también de la muerte del Mesías. El Mesías está representado por el hilo rojo que atraviesa toda la escritura. Te dejo esta cita de Josué 2:18 y también el versículo 21. Mientras que el cedro es uno de los árboles más altos, el hisopo es una de las plantas más bajas. Por esta razón, el rey Salomón toma estas 2 plantas como 2 extremos, como está escrito en Primera de Reyes 4:33. Parte del hisopo puede ser usado para absorber líquidos. Con el hisopo pudieron pintar, por ejemplo, los 2 postes y el dintel en las casas de Egipto y también salpicar agua y sangre sobre el pueblo en el desierto. El hisopo es mencionado por primera vez en relación con la redención de Egipto por medio de la sangre del cordero. También está incluido en la ceremonia de la purificación por medio de estas aguas purificadoras producidas por medio de las aguas de las ascuas de la vaca roja, como está escrito en Números 19:18.
El Salmo 51:7 está escrito: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. No cabe duda que la purificación de la plaga del Sarad es la base para la oración del rey David, porque en este salmo, después de su pecado con la mujer de Urías, él pide ser purificado con hisopo para así ser libre de la lepra del pecado. Ser más blanco que la nieve implica tener un estado de pureza superior al que tiene un hombre que está cubierto enteramente con la plaga del Sarad, de manera que se haya vuelto totalmente blanco, como está escrito en Levítico 13:13. Es muy significativo que el hisopo vuelve a la escena en relación con la muerte de Yeshua, y esto nos enseña que la muerte del Mesías está relacionada con el acto de purificación del Zarat. Y te dejo esta cita en Juan 19:29. Levítico 14:5 nos dice que después el sacerdote mandará degollar una de las avecillas en una vasija de barro sobre agua corriente. La vasija de barro representa el cuerpo humano que fue sacado de la tierra. El agua corriente puede representar la Torá o bien el Espíritu del Padre Celestial. El agua también podrá simbolizar la muerte, como lo vemos en 2 de Samuel 14:14 y Juan 19:34. En Levítico 14:6 vemos que la avecilla viva que está juntada con madera de cedro representa al Mesías, que fue colgado sobre madera para así limpiar al hombre de la lepra del pecado. La avecilla viva es sumergida en la sangre del ave muerta, y esto representa el momento de la muerte de Yeshua. El ave viva no es dejada en la sangre, en el agua hasta que muera, sino que es sacada de allí. Y esto simboliza la muerte y resurrección del Mesías. Las dos aves también podrían representar las dos inclinaciones dentro del hombre, que es la inclinación maligna, ¿verdad? La mala inclinación y la buena inclinación. La primera de estas tiene que morir y la otra podrá vivir. Eso también es el resultado de la obra de redención del Mesías. El ave que es soltada simboliza la libertad del que es purificado y también de la vida de resurrección del hombre cuando finalmente será liberado del pecado y de la muerte. Esto también es un resultado de la muerte y resurrección del Mesías Yeshua. La purificación finalmente se llevó a cabo en el 8º día. El 8º día anuncia dos cosas. Por ejemplo, el día de la resurrección del Mesías, que es el día después de una semana entera, que es la base para la liberación del hombre que ha sido infectado con la lepra del pecado. El 8º día también habla del 8º milenio después de Adán, cuando todos los hombres sobrevivientes que no participaron en la primera resurrección finalmente serán liberados del pecado. Te dejo esta cita, 2 de Pedro 3:13, porque en estos nuevos cielos y esa nueva tierra que vendrán después del reino milenial mesiánico, solo morará la justicia. Así que el pecado habrá sido totalmente eliminado. Así que el 8º milenio después de Adán, es decir, en la era que vendrá después del reinado mesiánico, no habrá pecado y la lepra del pecado del hombre será finalmente eliminada. Esto también es un resultado de la muerte y de la resurrección del Mesías. Levítico 14:14 dice: entonces el sacerdote tomará de la sangre de la ofrenda por la culpa y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que ha de ser purificado, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Es posible que este versículo muestra que el que es purificado necesitará la sangre sobre 3 lugares que representa aquel pecado que le llevó a recibir el zarat. Si su oreja escuchó la shon hará,
si metió la mano donde no debía, si puso su pie donde no le correspondía, fue golpeado con zarat. Por eso su purificación es aplicada sobre estos 3 lugares de su cuerpo. Así que esto es muy similar a lo que se hace cuando se instalan los sacerdotes en el tabernáculo. Lo vemos aquí en Éxodo 29:20. Se asemeja al ministerio del sacerdote que tiene el derecho de estar cerca del Padre Celestial. Todo este proceso de purificación del Metzorá está hablando de lo que el Mesías tenía que pasar para poder entrar en su gloria. Como él no tenía propio pecado, pudo cargar sobre sí el pecado de todo el mundo. De esta manera, la lepra del pecado del hombre fue cargada sobre él, como lo vemos escrito en Isaías 53, del 4 al 6. Después de la resurrección, Yeshua fue limpiado de esa impureza que había obtenido por medio de la lepra del pecado, como está escrito en Zacarías 3, versículo del 2 al 5. Así que mediante este acto de purificación, Yeshua fue introducido en el ministerio sacerdotal según el orden de Melquisedec. Por eso hay una semejanza entre este rito de purificación del Metzorá y la instalación del ministerio sacerdotal. Así que ahora estamos en Levítico 14:21. Dice, pero si es pobre y no tiene suficientes recursos, entonces tomará un cordero como ofrenda por la culpa, como ofrenda mecida a fin de hacer expiación por él, y 1/10 de un efa de flor de harina mezclada con aceite para ofrenda de cereal y 1/3 de litro de aceite. Aunque el hombre sea pobre, no hay rebaja, se puede decir, en cuanto al animal que se tenía que dar como ofrenda por la culpa. Es decir, que tanto si tenía dinero como no tenía tanto, si era rico o era pobre, tenían que dar el cordero por la culpa. Esto nos enseña que el precio para liberar al hombre no puede rebajarse. Es el mismo para el rico como para el pobre. El precio es la muerte del Cordero de Dios. Por medio de la muerte del Cordero, tanto el rico como el pobre podrán ser libres del pecado y purificados para poder entrar en el santuario celestial y estar cerca de nuestro Padre eterno. En Levítico 14:34 leímos que cuando ustedes entren en la tierra de Canaán, que les doy en posesión, y yo ponga una marca de lepra sobre una casa en la tierra de su posesión. Esta ley solo aplica sobre las casas en la tierra de Israel. Sin embargo, las casas que están en la ciudad de Jerusalén nunca podrán ser declaradas impuras. Además, las casas tenían que ser de una manera especial para que esta ley aplicara sobre ellas. Solo las casas que tenían piedra, madera y tierra en las paredes podían ser declaradas tamé, es decir, impuras. Levítico 14:45 dice, derribará pues la casa, sus piedras, sus maderas y todo el emplaste de la casa y los llevará fuera de la ciudad a un lugar inmundo. El mundo es una casa y el Padre Celestial ha enviado sus ángeles para inspeccionar si la casa está libre de contaminación, pero aunque fue raspada una vez por medio del diluvio, volvió a aparecer la maldad y se está extendiendo. Por lo tanto, no queda más remedio que derribar, destruir la casa. Después del milenio del reino del Mesías, como está escrita en 2 de Pedro 3, del 10 al 13.
Y aquí entramos a Levítico capítulo 15. Dice, díganle a los hijos, a los israelitas, cuando algún hombre tenga flujo de su cuerpo, su flujo será inmundo. La palabra hebrea que se tradujo como flujo significa emisión, flujo, emanación. Aquí no se refiere a la emisión de semen, sino de otro tipo de flujo. Como la palabra flujo se repite 2 veces, se deduce que la impureza ritual empieza a partir de la segunda emisión de flujo. Así que este tipo de impureza es más severo que la impureza producida por la emisión del semen y requiere sacrificio para su purificación. Levítico 15:4 dice, toda cama sobre la cual se acueste la persona con flujo será inmunda, y todo sobre lo que se siente será inmundo. Además, cualquiera que toque su cama lavará su ropa, se bañará en agua y quedará inmundo hasta el atardecer. Una cama que ha sido tocada por el que padece flujo se ha convertido en una fuente primaria de impureza. Así que por eso tiene la capacidad de transmitir impurezas a las personas. La persona que ha tocado una cama, que ya fue tocada por esta persona que está transmitiendo el flujo, incluso impureza a sus propias ropas, le está transmitiendo esa impureza. Por eso tendrá que pasar tanto su ropa como todo su cuerpo por un ritual de purificación en una migbe para poder ser tahor, es decir, estar ritualmente puro para poder acercarse al tabernáculo. La purificación se hace efectiva a la caída del sol. El hecho de que la persona que se ha sumergido en una migbe no obtiene la pureza ritual hasta la tarde es una indicación de lo que finalmente hace efectiva la purificación es la muerte del Mesías que ocurrió por la tarde. Levítico 15:9 nos dice, y toda montura sobre la cual cabalgue la persona con flujo será inmunda. Este aspecto también, y el versículo 13, cuando el que tiene el flujo quede limpio de su flujo, contará para sí 7 días para su purificación, entonces lavará su ropa, bañará su cuerpo en agua corriente y quedará limpio. La palabra hebrea que se tradujo como corriente es hay y significa vivo, fresco. Así que esto nos deja ver que solo el agua viva, es decir, agua de manantial, es capaz de purificar un cuerpo que tiene impureza ritual. Por lo tanto, para que una migbe pueda purificar, tendrá que tener aguas que hayan sido introducidas en la migbe de manera natural, es decir, no por medio de intervención del hombre como una piscina en la cual el agua ha sido llevada por la fuerza del hombre o por una bomba de agua, por tuberías de metal. No, esto no es apto para ese tipo de purificación. El agua tiene que llegar a esa migbe de manera natural. Los versículos del 2 al 15 de Levítico 15 tratan del caso de un hombre que es impuro por el flujo que sale de su miembro viril sin que tenga emisión de semen. A partir del versículo 16, la escritura da instrucciones acerca del que tiene emisión seminal, ya que esto produce un estado tamé en el hombre, un estado de impureza, pero en un nivel interior al saf, al del flujo. La Torá dice que el hombre que tiene emisión de semen tendrá que bañar todo su cuerpo en agua para poder ser purificado a la caída del sol. Y la palabra hebrea que eh, se tradujo como que se va a bañar, es rajatz y significa lavar, limpiar, purificar con aguas. Y te dejo esta cita que la hemos venido comentando, estas 2 citas. Ahora, si él usa cualquier agua para lavarse, pues no será purificado, puesto que el agua quedaría impura al tocar al que es impuro, al tocar al que es tamé. Ya hemos visto en Levítico 11:36 que la única agua que no puede volverse impura es la que está en una migbe
compuesta por una fuente natural y un hoyo. Por lo tanto, la única agua que sirve para lavarse de impurezas es el agua de una migbe, con esas características. Así que muchos ríos y lagos son aptos para la purificación. Y aquí te dejo esta cita en Juan 3, 22, 23. Levítico 15:8 nos dice que si un hombre se acuesta con una mujer y hay emisión de semen, ambos se bañarán en agua y quedarán impuros hasta el atardecer. Aquí estamos hablando de impureza ritual. Es producido en el hombre por tener algún tipo de contacto con la muerte. En este caso, es la relación sexual, tiene que ver con la muerte, puesto que millones de espermatozoides mueren sin producir vida. El mismo pensamiento está detrás de la menstruación de la mujer por no haberse quedado embarazada, así que ese óvulo que era un niño en potencia es expulsado sin que se haya formado una vida nueva. Esto es, en cierto modo, un contacto con la muerte y por esta razón se produce impureza ritual en la mujer. Las enfermedades es el mismo caso porque afectan al sistema reproductor en el hombre y en la mujer, producen impureza ritual porque atentan contra la procreación de la vida humana. Levítico 15:19. Bueno, pues quiero decirte que a partir de los versículos de 19 al 24 se encuentran las instrucciones en cuanto a la mujer durante su estado de separación mensual, que vimos que es en hebreo es la nidá. Este versículo dice que el tiempo de nidá es de 7 días. Entonces ella se sumerge en una migbe para purificarse y a la caída del sol queda ritualmente purificada y podrá unirse con su marido de nuevo durante la noche del 8º día. Esto es lo que enseña la escritura. La persona que toca a una mujer nidá queda ritualmente impura y no podría entrar en el templo ni comer de las cosas consagradas o de los sacrificios durante ese día. Levítico 15:24 dice que si un hombre se acuesta con ella y su impureza mensual lo mancha, quedará inmundo por 7 días y toda cama sobre la que él se acueste quedará inmunda. Así que la Torá prohíbe que su pueblo tenga relaciones maritales durante el tiempo de nidá, como está escrito en Levítico 18:19, 20:18, también en Ezequiel 18 del 5 al 6 y Ezequiel 22:10. El hombre, por ejemplo, que se acueste justo al comenzar esa semana de nidá, sin darse cuenta que tuvieron eh, una relación por equivocación justo cuando el flujo comenzó, bueno, pues en ese caso el varón queda impuro durante una semana, al igual que la mujer. En el otro caso, que lo hayan hecho a sabiendas de que estaba en un periodo de nidá, bueno, ambos son castigados por la pena de caret, que es la corte de la persona de su raíz divina, es decir, muerte espiritual. Levítico 15:25 nos dice, si una mujer tiene un flujo de sangre por muchos días, no en el periodo de su impureza menstrual, o si tiene un flujo después de ese periodo, todos los días de su flujo impuro continuará como en los días de su impureza menstrual. Es inmunda. Es decir, es impura ritualmente. Ahora aquí la Torá trata de la sabá, que esto es un caso diferente a la menstruación normal, porque se trata de tener un flujo de sangre fuera de los 7 días normales de su unidad mensual.
Aquí podría ser que el flujo de la menstruación se alargue 3 días fuera de los 7 días, o podría ser que haya flujo durante más días, 3 días o más, en el periodo de los primeros 11 días después de los 7 días de nidá. En estos casos, ella entrará en el estado de Sabá y necesitará tener un periodo de 7 días limpios para poder llegar a ser ritualmente pura. Y sabemos qué significa esto: poder ir al tabernáculo, comer y tocar las cosas sagradas. Al final de los 7 días limpios, ella se sumerge en la migbe a la caída del sol, queda pura, y en el 8º día necesitará presentar sacrificios en el templo para su expiación, al igual que el varón cuando fue purificado por su estado de Saf con este flujo, como ya hemos visto en Levítico 15, versículo 2 al 15. Así que, familia, hasta aquí la clase de esta semana. Yo estoy muy contenta por haber podido realizar esta clase en tiempo y forma. Como siempre, agradecida por todos ustedes, agradecido por las personas que están apoyando con este proyecto, por su valiosa colaboración en diferentes aspectos. Y bueno, pues les recuerdo que pueden apoyarnos dando un like a este video, compartiendo en sus redes sociales, dejándonos un comentario, un saludo de dónde nos ven, de qué país, de qué ciudad, y por supuesto que puedes integrarte con nosotros al grupo de preceptos que tenemos en Telegram. Estamos llevando la cuenta del Omer, así que te invito a que te unas y que lo hagamos juntos. Me despido enviándoles saludos, besos y bendiciones para todos, esperando que con el favor de Dios estar presentes la próxima semana. Bendiciones para todos. Bye bye.